Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto, con gran placer a Álvaro Aunchaín. Álvaro, buen día, ¿cómo te va? Un gusto estar aquí, Daniel, por Bueno, supuesto. igualmente para nosotros, es columnista, periodista, dramaturgo, bueno, una cantidad de cuestiones que se vinculan también a esa intención, a esa vocación inicial de pronto del publicista, ¿no es cierto? O sea, Sí. si debieras, no digo encasillarte, pero en la presentación decir yo soy, ¿qué? Comunicador, sin duda, Eso, ¿no? La eso. comunicación es una pasión, incluye la actividad artística, la actividad publicitaria, la actividad empresarial, Claro. o sea, todo está imbuido, lo periodístico, todo está imbuido de comunicar y tratar de influir intelectualmente. Claro, un comunicador en tiempos de la incomunicación, puede decirse, Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. A pesar de lo que uno advierte con esa expansión fenomenal de las redes sociales, de los medios de comunicación, estamos ciertamente incomunicados. Sí, muchos hablan como de la nueva Edad Media, ¿no? Sí. Es tal la hipercomunicación que no estamos comunicados. Claro. Es un fenómeno interesante y además otro fenómeno inquietante del momento actual es la impunidad del anonimato que promueven las redes sociales, ¿no? A través del anonimato se dicen cosas de las que nadie se hace responsable y que forman opinión. Que son parte de la realidad, o sea, no hay que desestimarlas, no hay por que, supuesto. Son, bueno, eso que conforma nuestra cotidianeidad. De cualquier forma, uno acá se pregunta, cuando se instala ante estos debates, ante estas cuestiones, ¿hay margen para creer, hay margen para confiar, para esperanzarse en que algo puede modificarse a través del goteo, por ejemplo? Sí, o sea, hay muchos puntos de vista, ¿no? En algunos aspectos la sociedad ha evolucionado mucho, pero en otros parece involucionar. Y un poco la sensación que tengo yo tratando como de mirar en perspectiva es que tienen que darse determinadas voluntades políticas para cambiar determinadas cosas conscientemente. Yo estoy como muy preocupado, porque incluso estoy escribiendo un libro sobre eso, sobre el decaecimiento cultural. Para mí es el problema más terrible que tenemos en nuestro país y en varios países latinoamericanos, ¿no? Nosotros, en cierta forma, lo que está pasando en Argentina nos impacta muy fuertemente en ese plano. Y yo creo que ahí, bueno, hay margen para el optimismo si hubiera voluntad política de generar fuertes políticas de shock culturales para, de alguna manera, compensar la incultura y la barbarie y la barbarización, digamos, que se está instalando a través de muchas cosas. Bien, de eso vamos a hablar más adelante. Cuando se carece de voluntad política, ¿a qué referencia uno alude? ¿A la del gobierno, por ejemplo, de turno? ¿A la del sistema político en su conjunto? ¿Dónde está la incapacidad política para resolver? Yo creo que la primera incapacidad, tal vez sea un poquito chocante lo que diga, está en la decadencia del medio intelectual. O sea, en nuestro país, pensate en la generación del 45, los notables, desde Carlos Maggi hasta Mario Benedetti, que forjaron la ideología de un país y la cultura de un país, ¿no? Esos monstruos. En los años 60 también hubo una generación importante, los 80, la salida de la dictadura, pero lo cierto es que generación tras generación vos vas viendo que el medio intelectual tiene cada vez menos peso y se escucha cada vez menos, tal vez porque tenga menos cosas que decir. Entonces, yo ahí pongo el principal énfasis. Nosotros tenemos que recuperar un medio intelectual activo, una academia que se meta realmente en la realidad cultural y que incida fuertemente y que permee sobre el sistema político, que el sistema político me parece que en Uruguay es medio autorreferente, ¿viste? Está como medio en sus propias peleas, en sus propias contiendas electorales y electoreras y no muestra como una visión de futuro, ¿no? Bueno, ese retroceso, ese repliegue en el pensamiento, por ejemplo, es algo seguramente que no lo decidió una persona como una práctica para invadirnos, pero sí obedece, responde a determinados intereses. Hay detrás de muchísimos gobernantes una actitud para que un pueblo, cuanto más ignorante, más dominable. Bueno, sin duda. Yo en general no creo en las teorías conspirativas. Desde ya. Pero sí es evidente que, como dice ese chiste que andaba circulando por Facebook, Cristina Fernández agarrándose la cabeza diciendo ¿cuándo empezará Tinelli para que la gente deje de notar lo que estamos haciendo, ¿no? Sin duda ahí hay como un sistema que tiene que ver con la producción cultural, que es cultural también desde ya, ¿no? Pero la producción cultural más idiotizante, más embrutecedora,
que es favorable al statu quo, ¿no? Bueno, estamos tratando de empezar a leer un libro que desde ya es muy recomendable, de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, y me permito tomar un párrafo porque señala algo de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar de la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, de la pasión universal. Este ideal de vida es perfectamente legítimo, dice Vargas Llosa, sin duda. Solo un puritano fanático podría reprochar a los miembros de una sociedad que quieran dar solaz, esparcimiento, humor y diversión a unas vidas encuadradas por lo general en rutinas deprimentes y a veces embrutecedoras. Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas. La banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y en el campo de la información que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo. Exacto, sí, sí. Me Es parece una que radiografía exacta. La ¿no? radiografía de lo que perfecta. Sí. Pero dice también Vargas Llosa que lo que hubo como una vocación importante fue la democratización de la cultura. Eso tenía como un espíritu noble y después se transformó en cuestiones inquietantes. Claro, ahí es donde yo siempre creo que el Estado tiene que actuar prioritariamente. Yo en una de mis últimas columnas ponía, si estamos haciéndole como Estado, que lo pagamos tú y yo y todos, una transferencia anual de 30 millones de dólares a AFE y de 20 y pico millones de dólares al Correo, a mí no me interesa tener la bandera uruguaya en los buzones y en los ferrocarriles. Me interesa sí tenerla en la cultura, tenerla en que todos los públicos de todos los niveles socioeconómicos puedan acceder a opciones culturales que garantice el Estado, que sean diferentes a las opciones de mercado, las del entretenimiento, claro, la frivolización, las lolas operadas de las vedettes porteñas y toda esa estupidez. ¿De qué definición de cultura partís, Álvaro, para analizar? Sí, no, evidentemente la cultura es todo lo que genera el ser humano. O sea, la palabra cultura no tiene un aspecto valorativo, no es solo la buena cultura o la mala cultura. Todo lo que generamos, todo lo que hacemos para aprehender la realidad es cultura. La importancia está justamente en combatir desde la cultura académica estos avances y avances de lo que yo llamo cultura lumpen, que no es una cultura lumpen porque la hagan los lumpenes, sino que es una cultura lumpen que está presente en toda la sociedad, que banaliza, como bien dice Vargas Llosa, idiotiza, embrutece, nos hace cambiar las escalas de valores, pensar que es más importante un entretenimiento tonto donde una persona se ríe de otra, que por ejemplo un humor que sirva para modificar a la sociedad, ¿no? Bien, de esto creo que habla también en este tramo de la entrevista a Vargas Llosa que le realizó la agencia EFE. Veamos. A ver. Bueno, es un libro muy personal, desde luego es una opinión que desde luego no tiene por qué ser compartida, ¿no? De hecho, pues hay digamos, materia para una controversia, para un debate, para una reflexión. No creo que meter goles sea mucho más importante que pensar con claridad, que escribir una gran obra de teatro, o escribir un hermoso poema, o pintar un cuadro. No creo que sea más importante. Hoy día la realidad es que eso parezca mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Si el amor se convierte en una pura gimnasia física, que carece ya de rituales, en la que desaparece, digamos, una dimensión espiritual, al final el amor se vuelve, pues, se animaliza. Bueno, algunas de las cuestiones que dice a propósito de su último libro. Ahora uno se pregunta, ¿no es también una actitud discriminatoria hacia el otro el decir aquello de la cultura lumpen, algo que involucra a tanta gente y de la que tanta gente también disfruta, Álvaro? Sí, yo creo que en ningún caso hay que, por supuesto, ni censurar ni entorpecer que existan expresiones culturales propias. Se ha dicho, no sin razón, que el tango, por ejemplo, se origina desde los estratos más bajos socioculturales y hay una anécdota muy graciosa. El choclo
el tango El Choclo, Sí. el famoso tango El Sí. Choclo, resulta que se llama El Choclo porque esa era la manera grosera de decir el sexo femenino, la vagina. Sí, sí. Entonces, bueno, sin duda, como que muchas expresiones culturales nacen desde esos puntos de partida de bajo nivel cultural y después se consolidan y se transforman en referentes culturales válidos. O sea, yo no estoy discutiendo eso. Lo que sí me parece importante es que hay vastos sectores de la ciudadanía, generalmente los sectores más vulnerables, que solo se exponen a Marcelo Tinelli y a la cumbia villera. Cumbias villeras que son sexistas, discriminadoras, se exponen, por ejemplo, a una barra brava de un cuadro de fútbol que se burla en un cantito de que mataron a un hincha de la otra barra. En fin, esa realidad, esa especie de microcosmos donde mucha gente crece, incide claramente en su formación y en sus expectativas, y es lo que termina generando esto que estamos viviendo. Una sociedad que es fragmentada. Una sociedad fracturada, ¿no? Donde hay, por un lado, gente que entiende que hay que quitarle a los que tienen porque es su derecho, y por otro lado, gente amedrentada que se llena de rejas para que no le quiten lo que tiene. Sin duda, si nosotros como Estado pudiéramos tener una actitud constante y consistente de estar difundiendo valores que están en la cultura académica, en la cultura tradicional, sin decir no pases más cumbia villera, ¿no? Pero mostrando que existe Mozart y que existe Shakespeare, cambiarían las cosas. Vamos a ver algo que puede llegar a ser una referencia de un repliegue de las autoridades, de quienes tienen a su cargo los gobiernos de determinadas áreas, en cuanto a justamente eso, la pérdida de algunas cuestiones que estaban muy bien. Veamos este tape, que además tiene música, ¿no? Eso es lo más importante, porque a eso queremos apuntar. Estos son los denominados grupos sonantes. Es una iniciativa estatal que ahora no tiene recursos para seguir adelante, tengo entendido, Álvaro. Así es. El sábado pasado salió en El País que Jorge Ricci, el impulsor de este proyecto maravilloso, se quejaba de que hay recursos hasta septiembre y aparentemente se olvidaron en la rendición de cuentas de renovar los recursos. Supongo que eso se va a subsanar. Pero fíjate lo que significa que en un avance de la cumbia villera y de todas las expresiones terrajas y embrutecedoras de la cultura, haya una persona que esté llevando maestros de instrumentos de cuerda a enseñarle a niños desde los 7 años en todo el país. Y cómo esos niños terminan, incluso con las XO, como se ve ahí, tocando Mozart, tocando los Beatles, en pequeñas orquestas, se generan tutores que además le enseñan a otros niños. Bueno, por este lado es que viene la política de shock cultural. Estos niños que disfrutan la complejidad creativa de Mozart, son niños que ya van a tener una estructura sensible e intelectual diferente a los que solo piensan en lo primitivo, en lo obvio, en lo... Bien, cuando vino el pianista estrella, asumí que era una gota en el océano. Tú tuviste una mirada mucho más, digamos, optimista, a tal punto que señalaste que es posible reivindicar este tipo de prácticas, aún en aquellos sectores que hoy están invadidos por lo burdo de una cumbia villera. Exacto, sí. Para mí ahí es fundamental. Nosotros a nivel del Estado tenemos realmente que trabajar juntos con las iniciativas privadas, que las hay y muchas, para que experiencias como la de Estrella, de ir a tocar Beethoven al Penal de Libertad, se repitan permanentemente. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago mucho énfasis en esto? Porque hay una cierta visión entre los intelectuales que me parece terriblemente negativa, según la cual determinados productos culturales complejos y realmente elevados no están al alcance de la gente de escasos recursos. Entonces termina siendo un elitismo, un torremarfilismo, que lo que hace es consolidar el poder de las propuestas culturales embrutecedoras. Entonces, contra eso es precisamente con lo que hay que romper. Linda batalla para encarar en estos tiempos. Yo te quiero agradecer muy especialmente, Álvaro. Dijiste hoy temprano que te presenten como comunicador, también publicista. ¿Qué consideraciones sobre algo que dice Vargas Llosa acá? La publicidad, madre y maestra mágica de nuestro tiempo.
Sí, la publicidad, como todo, eso puede ser muy buena, puede ser muy terrible. Yo, para defender un poquito una de las profesiones en las que me desarrollo, te diría un ejemplo que toda la gente está mirando hoy en las tandas, un refresco que hace un comercial con Roberto Musso, del Cuarteto de Nos. Claro. Ese comercial lo hizo la agencia de corporación JWT, que tiene algo genial, algo que nunca pasó en la historia de la publicidad uruguaya. A ver. El comercial se burla del programa de televisión estúpido donde el comercial mismo es pautado. Claro. El comercial es pautado en ese programa burdo donde unas personas cantan y cuando dicen que tienen cáncer o que se están por morir, todo el mundo llora y aplaude. Y el comercial termina burlándose exactamente de eso mismo que vos estás viendo en el programa, ¿no? Ahí están justamente las actitudes culturales que también desde la publicidad sirven para cambiar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer. Álvaro Unchaín estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto, con gran placer a Álvaro Unchaín. Álvaro, buen día. ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí, Daniel, por supuesto. Igualmente para nosotros. Es columnista, periodista, dramaturgo. Una cantidad de cuestiones que se vinculan también a esa intención, a esa vocación inicial de pronto del publicista, ¿no es cierto? O sea, sí. Si debieras, no digo encasillarte, pero en la presentación decir yo soy, ¿qué? Comunicador, sin duda. Que conforma nuestra cotidianeidad. De cualquier forma, uno acá se pregunta, cuando se instala ante estos debates, ante estas cuestiones, ¿hay margen para creer, hay margen para confiar, para esperanzarse en que algo puede modificarse a través del goteo, por ejemplo? Sí, o sea, hay muchos puntos de vista, ¿no? En algunos aspectos la sociedad ha evolucionado mucho, pero en otros parece involucionar. Y un poco la sensación que tengo yo tratando como de mirar en perspectiva es que tienen que darse determinadas voluntades políticas para cambiar determinadas cosas conscientemente. Yo estoy como muy preocupado, porque incluso estoy escribiendo un libro sobre eso, sobre el decaecimiento cultural. Para mí es el problema más terrible que tenemos en nuestro país y en varios países latinoamericanos, ¿no? Nosotros, en cierta forma, lo que está pasando en Argentina nos impacta muy fuerte. Nueva Edad Media, ¿no? Sí. Es tal la hipercomunicación que no estamos comunicados. Claro. Es un fenómeno interesante y además otro fenómeno inquietante del momento actual es la impunidad del anonimato que promueven las redes sociales, ¿no? A través del anonimato se dicen cosas de las que nadie se hace responsable y que forman opinión. Que son parte de la realidad, o sea, no hay que desestimarlas, no hay por supuesto. Eso que ¿no? La comunicación es una pasión, incluye la actividad artística, la actividad publicitaria, la actividad empresarial, claro. O sea, todo está imbuido, lo periodístico, todo está imbuido de comunicar y tratar de influir intelectualmente. Claro, un comunicador en tiempos de la incomunicación, puede decirse. Sin duda, ¿no? sin duda. A pesar de lo que uno advierte con esa expansión fenomenal de las redes sociales, de los medios de comunicación, estamos ciertamente incomunicados. Sí, muchos hablan como de la